Ahora, todo parece verse muy incierto, ¿no? No, por lo menos no tenemos desde aquí una claridad en el horizonte. Todo es muy negro. ¿Por qué no hay diálogo hasta ahora? No es posible hacer un diálogo. La presidenta lo ofreció, ¿no? Y el problema es que la presidenta ha hablado de diálogo sobre la base de un conjunto de muertes que han habido. Han habido penosas generalizaciones por parte de varios de sus funcionarios, abriendo claramente que todo esto era terrorismo. Los ha calificado a la población además en varios momentos terrorista y varios otros actores políticos, y creo que ese nivel de estigmatización evidentemente cierra las posibilidades de diálogo. O sea, creo que para hacer diálogo, y me parece que tiene que haber diálogo, no es cierto, entre las distintas posiciones que existan, sí creo que tienen que haber acciones concretas para conducir de manera adecuada. Y lo segundo es algo que yo le mencionaba previa a esta entrevista, es cuáles son esos elementos comunes, sustanciales, en los cuales podemos coincidir. Yo, por ejemplo, pregunto, ¿no? En cualquier intervención o detención, la que se dé, ¿podemos justificar, digamos, vulneraciones de derechos a las personas? O sea, lo que ha sucedido en la San Marcos, que yo he estado presente, había una niña de 8 años. Las mujeres fueron colocadas boca abajo, les pusieron el pie encima del cuello. Las mujeres les quitaron la ropa, fueron maltratadas, humilladas. Y eso ha sucedido en otras situaciones también. Y la policía permanentemente ha dicho que tiene aparato de inteligencia, etcétera. Y yo siempre he preguntado por qué no hay capacidad de individualizar y especificar el acto vandálico. Entonces, creo que todo eso merma y le hace daño a la base de la democracia. Si ya los derechos sustanciales no los podemos garantizar, o sea, no hay una correlación mayor de exigencia al Estado para garantizar, a mí ya me preocupa. Y ahora en Lima, la protesta, o sea, la gente se cierra las plazas, se acerca a la gente, las gasean. Yo he recibido denuncias de que las gasean. Entonces, que el gobierno diga cuál es la ruta para que la gente proteste, por dónde va a protestar la gente. O sea, son cosas que creo que hay que hablar y decirlo en voz alta. Así como condenamos la violencia, bueno, condenemos el uso desproporcional de la fuerza que también se está dando. Sí, pero para que sea realmente se establezca un diálogo, tenemos que hablar sobre cosas concretas con buena fe y sin tantas mentiras, ¿no? Por ejemplo, yo no escucho con el mismo énfasis, digamos, que alguien desde el sector de la izquierda digo, ¿cómo es posible que se haya rociado a un policía y se lo haya incendiado, se lo haya, ¿no?, calcinado? Y ahora último, ha habido un trueque y el pobre policía nuevamente lleno de gasolina. ¿Por qué no escucho a Verónica Mendoza, a ti, Ruth, hablar con la misma pasión sobre esto? Porque al final todos somos peruanos, ¿me entiendes? Y hay abusos por un lado y hay actos que son pues sencillamente inaceptables por el otro lado, ¿no? Porque yo no puedo pensar que sea aceptable porque que se queme, por ejemplo, una empresa o que se le impide el trabajo y se quemen también cultivos. O sea, el daño económico a esas familias, estamos hablando de 80.000, 100.000 familias por aquí, 80.000 por allá, 100.000 por allá. ¿Y todo por qué? ¿Por adelantar 4 meses? Porque eso es finalmente, esa es la diferencia entre diciembre del 2023 y abril del 2024. O sea, ¿realmente vale la pena eso? Entonces, ¿cómo podemos poner como condición para el diálogo, para poder avanzar, ¿no?, que se acepte un referéndum sobre algo que no está definido, algo que no sabemos qué es, no sabemos qué tipo de poderes pueda tener o no? ¿Por qué no empezamos por ahí? Yo sí quiero aquí señalar que por lo menos en el caso de mi bloque, en el caso de mi bancada, nosotros no hemos puesto un condicionamiento. Nosotros siempre hemos venido insistiendo en la necesidad de una consulta. Y cuando hemos hablado de una asamblea constituyente, significa una representación política más amplia, que permita una mayor presencia de poblaciones indígenas, por ejemplo, lo que no existe en este momento. Por ejemplo, la posibilidad de definir también y hacer un debate de reorientar, digamos, el tipo de constitución que queremos. Pero ¿estás de acuerdo conmigo? Pero es parte de una decisión democrática que hubiera. Lamentablemente en el Congreso no hemos tenido un espacio porque se ha archivado. Han habido iniciativas que se han presentado sobre la asamblea constituyente. Dejemos atrás, se han archivado. Veamos cosas para mejorar y adelantar un diálogo, ¿no es cierto? ¿Estarías de acuerdo conmigo que pedir hoy una asamblea constituyente como pegadito, digamos, al resto, es un despropósito porque no sabemos qué es, no sabemos cuántos miembros hay, no sabemos nada de nada? ¿Y tú estarías conmigo de que hagamos una consulta a la población sobre las reformas políticas que se hagan? Pero por supuesto, el referéndum está en la Constitución. No, yo no digo que sí está. Yo digo, ¿por qué no se puede aprobar una siguiente ánfora en el adelanto que se apruebe y que se consulte a la población? No, pero a ver, ¿por qué no se puede consultar a la población? ¿Sobre qué? ¿Tiene que ser sobre algo específico? Sobre las reformas que se quieran, sobre si es el tema de la bicameralidad,
si se quiere un tema de relación, Y que es lo claro, que tanto ustedes me reclaman, ¿no es parece cierto? bien. O si se quiere o no una asamblea constituyente, eso también puede ser No, parte no, de la reforma. Lo de porque la si asamblea, algunas lo de la cosas sí se asamblea pueden constituyente consultar, no o puede sea, ser. no se puede No puede consultar. ser porque me dice que si quiere o no quiere una asamblea Pero sí constituyente estamos y de- nadie sabe qué cosa pero es. estaríamos de acuerdo en sí devolverle a la población el poder de tomar, decidir. Eso sí podemos. Pero es que ese poder Y está el allí. mecanismo puede ser referéndum. El mecanismo Ya, está el allí mecanismo también. está ahí. Está allí, Pero pero luego lamentablemente está se atado pasó al un Congreso de 18 la meses República. levantando firme y no lo logró. Pero está ¿no? atado al Congreso de la República, Pero porque si el como Congreso tiene de que la República estar. no le da el visto bueno, no va. Como tiene que ser. Es que el problema es que en una crisis no puede seguir atado. pues, lo que Entonces hay sucede que es darle que paso para hay- que la población tome una Con- decisión.